y fue que los libros de misterio como de thriller psicológico me llamaron la atención. O muchas personas incluso vienen con esa expectativa de voy al psicólogo para saber qué me dice qué hacer o qué técnicas me va a dar. El psicólogo solamente acompaña. La decisión es del paciente y de la persona que pues va a consulta. Se supone que este primer episodio es para presentarnos, para intentar conectar con las personas y quise mostrarme cómo realmente soy, y esto es algo que me podría poner cualquier día, en cualquier salida. Hola chicos, chicas, chiques, todos sean bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Fuera de Consulta. Estamos aquí con Karen, Karina, Mauricio. Nosotros somos estudiantes de Psicología Clínica, estamos cursando el 8º semestre. Nosotros hemos decidido hacer este podcast también como una manera de hablar de temas de psicología, pero alejándonos de las batas blancas, alejándonos tal vez de este diagnóstico, de estas etiquetas. ¿Por qué fuera de consulta? Esa es una pregunta con la que quería empezar y quería empezar a preguntarles, pero más bien quiero empezar desde el principio. ¿Por qué decidieron estudiar psicología? ¿Por qué decidiste, Karen, estudiar psicología? Ay, no. Bueno, no tengo como un solo motivo, creo que es un conjunto de situaciones que me pusieron que elegí esto. En primera instancia, todo inició un poco en el bachillerato, que me gustaba como los libros y así, y fue que los libros de misterio, como de thriller psicológico, me llamaron la atención. Y ya después, como que todo este proceso de entrar a la universidad pública y así, y decidí entrar. O sea, no fue con tantas expectativas, solo que quería un poquito ver la mente humana, pero desde un lado de lo oscuro, de por qué se comportan así. Pero ya en la práctica, ya es en los últimos semestres cuando ves un poquito de esto, pero de ahí todo bien. Y ya, y siguiendo con las preguntas, Karina, ¿tú? Me resonó mucho el hecho de que el poder, como esta etapa de dejar el cole y también entrar a la universidad, creo que para todos es un ambiente nuevo, ¿no? Incluso durante esta etapa mismo, lo que me incentivó a estudiar psicología fue que como que los chicos o mis compañeros del cole eran como bastantes, incluso si no teníamos como una relación muy cercana, ellos por alguna razón acudían a mí cuando les sucedía ciertas cosas, ¿no? Entonces tal vez eso, y una vez alguien, recuerdo que me mencionó y me dijo como, oye, es que tú me inspiras bastante confianza. Entonces eso creo que fue lo que me animó a querer comprender ciertas situaciones, indagar más, y el hecho de conocer de que más atrás de lo que suceda en el momento hay como, es una persona, es una historia diferente, una vivencia que hace que te comportes de tal manera. Entonces creo que eso fue lo que me animó a estudiar psicología clínica. Y creo que es algo común, ¿no, Karina? Que es como que tú le dices a las personas y tú le dices, no, es que estoy haciendo psicología, y de la nada empiezan y te cuentan sus problemas. Y es como que, sí, amigo, aguántame, todavía me falta un semestre, ¿verdad? Totalmente. Es el hecho de eso de inspirar confianza, no sé tal vez qué situación, pero sí cuando alguien se me acerca como que se sueltan fácil, claro, conversan, dialogan fácil, no sé. Entonces creo que es eso lo que y a veces te preguntan, ¿pero qué estudias? Dice, psicología. Ah, es que te queda. Que te queda, totalmente. Sí, que ya. Mau, cuéntanos tú. Bueno, en mi caso fue como que una decisión que se fue a largo plazo. Al principio como que no era muy afín, o sea, me gustaba la carrera, pero pues bueno, creí y consideré que había mejores opciones. Sin embargo, lo que siempre me gustó desde el principio fue como que esa escucha activa, escuchar bastante a las personas, porque en realidad todo el mundo, como lo mencionaron mis compañeros, prácticamente todo el mundo le gusta bastante ver las cosas de una forma superficial, como que ven a la persona y dicen, ay, es que esa persona es así, es de esta forma, y no se busca ese trasfondo de por qué actúa así, por qué se comporta así, y a veces lo que la persona necesitaba era como que no solamente ser escuchada, y pues de ahí que venga también el tema de la carrera. Entonces creo yo que en eso es lo que yo me he basado bastante, en tratar de acompañar a la persona y así escuchar lo que la otra persona tiene más allá de lo que se puede ver. Sí, incluso esto de la escucha activa es mucho de lo que nosotros como psicólogos clínicos hacemos o tenemos que hacer, ¿no? Porque en muchas ocasiones pensamos que, es que voy al psicólogo porque me va a decir qué hacer. O muchas personas incluso vienen con esa expectativa de voy al psicólogo para saber qué me dice qué hacer o qué técnicas me va a dar.
pero en todas las ocasiones no es así, sino que acompañamos sobre todo es todo un proceso el hecho de ir a terapia. ¿Qué opinan, chicos? Una parte más del hecho de acompañar, inclusive no es como que te vamos a decir, haz esto, sino para solucionar tu vida, sino que es un acompañamiento, tal vez te podemos explicar herramientas que puedes emplear, cómo escucharte también, hacer este acompañamiento, pero no se te dice qué hacer. Inclusive los pacientes muchas de las veces llegan con estas expectativas de que voy al psicólogo porque ya no sé qué más hacer y voy a decir mis problemas y me va a dar una solución. Entonces Eso es verdad, Karen. Justamente es algo que a la gente incluso cree que, digamos, es como que voy a un psicólogo para que me dé un consejo, me diga qué tengo que hacer porque mi vida está mal y como que quiere que le diga, a ver, tienes este problema, haz esto y se soluciona. Y no es así, o sea, en realidad el psicólogo como que te viene a dar una luz de lo que te está pasando para que tú mismo tomes la decisión y en la compañía de él, pues, o sea, puedas realizar la mejor opción para tu vida. Pero de una u otra forma, el psicólogo solamente acompaña. La decisión es del paciente y de la persona que pues va a consulta. Claro, es como un guía, podríamos decir. Una guía. En tu proceso. Ajá. Y este es justamente uno de los objetivos de este podcast, es de cierta manera derrumbar todos estos estereotipos, prejuicios que hay acerca de la psicología. Bueno, respondiendo a la pregunta de por qué si entra en la psicología, qué profunda esa pregunta. Realmente no está en mis planes estudiar psicología, chicos, o sea, en mi caso no fue como en el caso de la mayoría, que tú siempre cuando vas a los cursos y escuchas y te dicen, no, es que yo no tenía planeado estudiar psicología, quise estudiar medicina, es lo más común que te dicen, ¿no? Sí. No es que mi primera opción era medicina, pero como no pude entrar, me fui a psicología. Bueno, en mi caso no fue medicina, ninguna área de salud, más bien yo quería estudiar criminalística. No se dio la oportunidad por cuestiones económicas y demás. Y como siempre lo recalco, la vida me trajo a psicología. En un principio no me gustaba, pero después, con el transcurso de los semestres, me fui enamorando de esta vocación de ayudar a las demás personas, como ya los mencionaron, de ser una guía, de estar acompañando a los demás en un proceso que tal vez tú quisiste tener a alguien que te acompañe. Entonces, eso también fue una de las cosas que me motivó a seguir dentro de la carrera. Y también personas excepcionales como Karen, Karina y Mauricio, que como pueden ver, o sea, son personas que tienen un pensamiento profundo, que están dispuestos a acompañar a las demás personas. Y quiero señalar también las vestimentas de cada uno de nosotros, porque creo que representa mucho lo que somos, ¿verdad? Sí. Como pueden ver, Mauricio. Cuéntanos un poquito, Mauricio, de tu vestimenta. ¿Qué es lo que crees que...? Yo personalmente sí me ha gustado ser bastante, ¿qué se puede decir? Semi-formal, o sea, me gustan bastante las cosas casuales. Y por esa razón como que me he vestido de esta forma, ¿no? Es como, es lo que más me representa, los colores y todo. Es parte de mi personalidad, de mi esencia, como que las personas siempre dicen, es que la persona que se viste así, de una u otra forma, representa la esencia de lo que es. Y es lo que me gusta a mí también ponerlo y darlo a conocer a los demás. ¿Y tú, Karina? Mauricio, fashion icon. de la vida de rojo. Me encanta totalmente. El color rojo es mi favorito. Nada, como dice Mauricio, creo que cada uno muestra su esencia a través de cómo actúa, cómo se ve. Entonces sí, creo que en mi mente siempre está a veces menos es más. Igual, depende del día, ¿no? Según lo que use, pero sí, creo que menos es más, lo hace como más elegante, más sutil y bastante formal, entonces eso es lo que a mí me gusta. El minimalismo. Minimalismo puede ser, sí. Karen. Bueno, yo también un poco comparto esto del menos es más. Y de hecho en mi closet hay como que colores sobrios, café, blanco, negro, beige, nada más. Entonces el hecho de que con eso combinas, porque el diario es como te pones acá y ya. Entonces hoy también venía esto como que la semana tareada y dije, bueno, lo de acá, negro, blanco y ya. Y es como el hecho también de vestirte un poco formal, porque dentro de psicología también vemos que proyectas esto. O sea, las demás personas perciben de ti esa imagen y estás proyectando algo, entonces quería proyectar esto. La formalidad. Mucha formalidad. Bueno, creo que causa un poco de disrupción. Palabra. Sí, no, es otra palabra. Como que el lunar disruptivo, es algo disruptivo.
cómo estoy vestido yo, cómo están vestidos la mayoría de ellos. Y sí, o sea, quedamos en que vengamos, entre comillas, semiformales. Y iba a venir formal, pero a la final me decidí ir. No sé, es que se supone que este primer episodio es para presentarnos, para intentar conectar con las personas. Y quise mostrarme cómo realmente soy. Y esto es algo que me podría poner cualquier día, en cualquier salida. Entonces, he decidido vestirme así porque quiero mostrarme cómo realmente soy y conectar con las demás personas. También derrumbar esto de que siempre hay esta formalidad dentro de la psicología, como los mencionan ellos, o sea, es cómo te ven es cómo te tratan. Pero muchas veces, incluso me resonó una vez que estábamos comiendo, no sé si Mauricio tú estabas ahí, que Yarixa me dijo, cuando recibió el reconocimiento, y me dice, es que tú no pareces pilas. Y yo, sí, me lo dicen seguido, me lo dicen muy seguido. Y es como que, por cómo me he visto, por cómo actúo, o sea, puedo aparentar ser así, tal cosa, pero también es eso, o sea, no jugar un libro por su portada. Claro, es que esto incluso es muy común, ¿no? El hecho de cómo te ven o cómo puedes actuar. Te tratan. Te tratan, sí, sí, totalmente. Claro. Es como incluso un estigma, no sé, un prejuicio que tienen las personas. Claro, es que también es el hecho de que eso mismo de psicología no es como el hecho de cómo te ves, sino quién eres, o sea, es un conjunto de acciones, de comportamientos, de pensamientos que te definen como persona. Inclusive la percepción que alguien tenga de ti va a ser dependiendo de ello, de sus vivencias, de sus experiencias, porque si yo le veo a Stalin, digo, tiene un estilo, pero puede que sea inteligente, pero otra persona no, él no es inteligente, entonces también varía mucho de las perspectivas individuales. Bueno, cambiando un poco de tema, yo quiero hacerles las preguntas. A ver, una pregunta, ¿qué es lo que más les ha gustado de la carrera hasta ahora? A ver, iniciamos por acá. ¿De asignaturas o en general? No, en general puede ser. En general. Algo que has aprendido, que te ha gustado. Yo creo que particularmente a mí lo que más me gustaba de la carrera es ver cómo que ese proceso que se da en el paciente, ese proceso terapéutico, ver cómo la persona va avanzando, empieza en un lugar, en un punto de partida y va avanzando con decaídas, no solamente con subidas, no es que el proceso terapéutico siempre es lineal, no siempre barreras, sino que a veces hay retrocesos y ahí pues está el terapeuta para que vaya acompañando y ayudándole a tomar las mejores decisiones para que no se vaya a frustrar y cosas así. Entonces ese proceso, ver cómo va, sí, sube y baja y al final puede alcanzar lo que la persona está buscando, es algo muy emocionante y muy apasionante para mí. Ok. ¿Karen? Sí, algo que me llama mucho la atención, de hecho, es que cuando entré que hay varias corrientes psicológicas, que es psicoanálisis, cognitivo-conductual, que un enfoque más humanista, y cada corriente tiene como que esta esencia. Ven el comportamiento humano, la forma de actuar desde una visión distinta pero igual a la vez. Entonces también esto, y de cómo el terapeuta, desde también un poco su personalidad y su estilo, puede abordarlo en terapia. Entonces, esto es lo que más me ha resonado y me parece interesante, porque ahora somos todavía estudiantes, pero cuando ya salgamos me pregunto cómo será Karina como terapeuta, qué esencia tendrá, porque será un poco más formal, cómo abordarás la terapia. Totalmente. ¿Y tú? ¿Y tú? Creo que lo que más me ha gustado hasta ahora de la carrera es el hecho de tener este contacto con el paciente, que es incluso lo que nos hace un poco más humanos. El hecho de empatizar, de conocer historias, de que ellos tengan como esa facilidad para contarte algo. El hecho de que depositen su ser, que te den esa confianza. Ajá. Entonces creo que eso es lo que me gusta mucho de la psicología clínica, el trato con el paciente, el contacto real con las personas, escuchar cada historia, qué es lo que hay detrás, eso me gusta mucho. Stalin. No sé qué responder. Es que hay muchas cosas que me han gustado de la carrera, o sea, como mencioné, en un principio no me interesaba tanto, o sea, no era como que me llamaba tanto la atención, pero el saber cómo funciona la mente humana, cómo es que todos estos procesos psicológicos contribuyen a que se forme una personalidad, a cómo es que una persona puede ver el mundo de diferentes formas a partir de sus experiencias. Y ahora es como que, chuta, o sea,
en vez de juzgar, porque también eso es lo que hace la psicología, te desconstruye para que no juzgues a las demás personas, que es una de las cosas que más me gusta, desconstruirte como persona para poder entender al otro, y es el hecho de que el otro se comporta de cierta manera o piensa de cierta manera por un sinnúmero de experiencias que tuvo en toda su vida, que le han hecho ser así, que le han hecho de cierta manera influenciado que se comporte así, que tenga estos pensamientos, estas creencias. Entonces, eso, saber que a partir del análisis de las preguntas, de escuchar al paciente, nosotros poder entenderlo, poder entender por qué es que sufre tanto, por qué es que se alegra tanto, por qué es que siente tanto. Es hermoso para mí, es hermoso. Perfecto. Para seguir, me parece que algo que me llamó mucho la atención de lo que mencionaste y me hizo cuestionarme otra pregunta es ¿qué fue lo que más les ha sorprendido de la carrera o han aprendido? Algo que de lleno les impactó mucho al entrar. A ver, ¿por dónde iniciamos? Por acá. A ver. Algo que a mí me impactó mucho de la carrera y pues sería creo que lo que más me llamaba la atención es, aparte de lo que dijeron de las corrientes, del contacto, también es esa empatía que tú como psicoterapeuta tienes que tener para que no se vuelva, ¿cómo es la palabra? Tan frío el tema de la consulta, ¿no? Porque, o sea, siempre, o sea, en temas de salud a veces como que se tiende a ser bastante frío en algunas cuestiones, pero en la psicología es distinto, es la forma en que tú te proyectas con la otra persona, la forma en que tú hablas, conversas y pues que la otra persona pueda, digamos, verte a ti como psicoterapeuta y pueda confiar en lo que te está comentando, porque hay veces que el psicoterapeuta no tiene la suficiente empatía o no tiene la suficiente cercanía con el paciente y por ende como que se vuelve muy monótono, pero eso es algo que me impactó muchísimo desde que llegué a la carrera, que es lo que siempre se nos ha hablado desde el inicio. Quiero escucharlo a Stalin primero. Yo creo que el conflicto que hay entre corrientes es algo que me ha impactado. O sea, es como que no se ponen de acuerdo ni el uno ni el otro. Y hay, o sea, dentro de la psicología hay estas disputas entre qué es lo que realmente se estudia, si es la conducta, es la mente. Y como estudiantes, ¿qué rayos O sea, ya bueno, me gradué y me pregunto, bueno, entonces, ¿qué estudio? ¿Qué estudias? Entonces sí, o sea, es algo que me impactó, o sea, como lo dijo Karen, yo no sabía que habían corrientes dentro de la psicología, que cada corriente veía a la persona de diferente forma, veía cómo se formaba su personalidad desde diferentes teorías, yo no lo sabía, entonces cuando entré y me enteré que habían todas estas enfoques, me sorprendió bastante. Y era como que, bueno, ¿cuál de estas será mejor? ¿Cuál de estas pienso que funciona mejor? Entonces, como revisarlas todas para ver cuál funciona mejor, en cuál me puedo desenvolver mejor, cuál hace más sentido para mí. Y es chévere porque puedes ver el mundo o cómo funcionan las personas de diferentes vistas. Sobre todo también eso que tú dijiste, que, o sea, ¿cuál es mejor? A veces como que se cae en el error, a veces cuando uno inicia como principiante, como estudiante, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor corriente? Y cuando en realidad son distintos caminos que llevan hacia un mismo sitio, o sea, solamente que depende de la persona, muchas veces también depende del terapeuta, de la rama que mejor convenga en ese instante, tal vez del caso que está pasando el paciente. Pero en realidad no es como que alguna es mejor que la otra, sino que se siente incluso el paciente. Exactamente, es como que el paciente se siente más a gusto, más acogido, con el que el paciente más le satisface. Entonces es algo que siempre se llega al mismo sitio, de una u otra forma. Bueno, algo que a mí también me llamó la atención dentro de la carrera es esto de que son múltiples factores los que conforman a la persona y todas sus vivencias, ¿no? Habrán cosas del neurobiología, neurodesarrollo, factores ambientales, sociales, económicos, entonces todo esto como que va de cierta manera a influir en el comportamiento o en las vivencias de cada persona, ¿no? De cada sujeto. Entonces sí, eso fue lo que me llamó mucho la atención. También dentro de la carrera lo que me sorprendió es el hecho de que leemos demasiado. Tenemos que tener
he leído un montón de cosas, un montón, y entonces como sí, ahí habrá mucho que ver en estos artículos científicos, tantas revisiones, tantos estudios, y que no es solamente el ir y sentarte en una silla y hablar con el paciente, y que es incluso también otro de los estereotipos que tiene la gente, ¿no? Que cree que, no, es que el psicólogo solo va, se sienta, te escucha y te dice qué hacer, ¿no? Pero no, detrás de eso hay una formación académica, hay muchos libros leídos, hay muchas investigaciones previas realizadas antes de saber qué técnica aplicar con el paciente, mucha lectura antes de saber trabajo en casa, saber qué voy a hacer ahora con este paciente, cómo trabajo con él. ¿Qué aplico con este paciente? Porque eso es algo que me está pasando ahora mismo, y es parte de la empatía también de como personas, como humanos, el hecho de cómo le ayuda a esta persona. Llego a casa, me siento y digo, ¿qué hago? Está sucediendo esta cosa, ¿cómo puedo trabajar con él? Me pongo a leer un libro, ¿qué técnica aplico? Entonces es eso, es mucho trabajo que hacer. Y es bastante formación académica, bastante lectura, mucho. Sí, lo que dice Karina tiene mucha razón, porque incluso para decirle una palabra al paciente, o sea, responder algo tienes que haber estudiado full para saber que esa palabra va a funcionar. Que va a funcionar y que no va a haber esta sugestión de lo que yo pienso es lo que el paciente le está pasando, que en muchas ocasiones te van a corregir. Entonces también encontré un equilibrio entre eso, ¿no? Entre hacer que la consulta se vuelva bastante, ¿qué se puede decir? No es coloquial, sino como que no se vuelva tan mecánica, ¿no? Porque a veces como que estamos pensando, ¿qué le digo al paciente? Que fluya. Que fluya. Sobre todo como principiante. Como que es pues hacer un equilibrio entre el conocimiento y la experiencia, ¿no? Entonces para que digamos todo vaya fluyendo y no se vea tan esquemático ni tan mecánico ni tampoco tan fluido, porque se vuelve tan como que informal o algo así. ¿Y tú, Karen? Bueno, algo que también me llamó mucho la atención compartiendo lo que mencionó Karina, la empatía, mencionaste un poco también la empatía. Por ejemplo, el hecho de entrar, nunca había pensado que tendría de alguna forma que comprender el comportamiento de un adolescente, niños, de adultos mayores, de comunidades inclusive que muchas veces socialmente son estigmatizadas, por ejemplo, invisibilizadas, o sea, el hecho de comprender a los inmigrantes, mujeres violentadas, entonces, y darte cuenta que socialmente quizás no le prestaste atención antes, pero están ahí, son grupos de los que tú también formas parte. Entonces el hecho de desarrollar esa empatía ha sido un proceso complejo, pero muy valioso, porque por ejemplo yo antes con los niños me pasaba mucho que yo miraba a un niño que lloraba, yo era, ¿por qué llora? O sea, me voy, ¿por qué llora? Entonces ahora ya con el paso del tiempo es como que el niño no está llorando o haciendo una rabieta porque quiere, sino que es un resultado de algo. Quizás está buscando que sus padres lo acompañen y así. Entonces es el hecho también de ir comprendiendo el comportamiento humano para dar esta visión más empática y así comprenderlos y de alguna forma intervenir. No ha sido todo un proceso y creo que como psicólogos no es solo algo como lineal, sino que vas construyéndote también a medida que vas avanzando en tus estudios. Y desconstruyéndonos también de muchos prejuicios que en la misma sociedad nos impone, ¿no? Entonces sí, con tus propios prejuicios. Te das cuenta que hay veces que tienes como estigmas inconscientes, ¿no? O sea, no sabías que tenías este estigma, que a veces también lo aceptas socialmente por tu familia inclusive, y el hecho de ya hablarlo o hacerte consciente ya es diferente, y es como un paso que tal vez te puede doler un poco, te puede costar, pero que debes atravesarlo. Bueno, y ya para ir a la pregunta final, ¿por qué nosotros cuatro? ¿Por qué los cuatro? ¿Por qué nosotros cuatro? ¿Qué objetivos compartimos? con... Y después empiezo yo. ¿Quién quiere contar la historia de por qué los cuatro? Story time. Fueron, a ver, ya hace un año, ¿no? Casi un año. A inicio del año fue. O sea, no, pero empezamos hace el año pasado. A fines iniciábamos el semestre de séptimo semestre de la carrera. No, sexto semestre de la carrera. Casi un año, casi sexto semestre de la carrera.
Y Pasó pues full. una docente que pues estimamos bastante nos pidió que hagamos un Amamos. proyecto, que hagamos un proyecto de lo que deseamos, y nos puso pues como opción una entrevista, un editorial, una capacitación, un taller para como proyecto final para la asignatura. Y pues bueno, estaba yo pensando, digo, ¿qué se hace? Y pues bueno, yo también tenía mi grupo de trabajo, sin embargo como que ellos querían hacer un taller y dije, no, yo no quiero hacer un taller, yo quisiera hacer otra cosa diferente. Y pues justamente se lo comentaba, bueno, Stalin me lo comentó a mí primero, dijo, yo quiero hacer una entrevista, y digo, yo también quisiera hacer una entrevista. Y dije, chévere, entonces hagamos una entrevista. Y iniciamos los dos primero, y creo que fue que Karen creo que habló con Stalin, me parece, o conmigo, no me acuerdo cómo fue esa parte. Si te recuerdas tú. Es que yo solo recuerdo que yo también, con las chicas que me llevo mucho, ellas querían hacer algo más así como que, bueno, hagamos algún taller o algo. Y yo era como que, ya hacemos talleres y quisiera hacer otra cosa. Y a veces también hacía trabajos con Karina. Y fue como que las dos, no, es que queremos hacer otra cosa, entrevista. Y escuchamos que ustedes dos estaban queriendo hacer entrevista y no había nadie más, entonces los cuatro. Eso fue también otra cosa que nos dijo la docente, dijo como límite, como mínimo puede ser personalmente la entrevista, Ajá, individual. de pareja o hasta 4 personas. Entonces dije, bueno, como Stalin me parece que habló con Karen y luego Karina, pero fuiste al final. Primero Karina y después Karen. No, fue Karen. Yo al final. Ajá. Es que tú no te decidías si no, sí. Claro, es por el hecho de eso de que hacemos mucho de mucho, literal. Entonces los talleres, el hecho de capacitar, esas cuestiones que hacemos casi que semanalmente, ¿no? Prácticas. Prácticas, entonces el redactar un artículo, bueno, esto también lo hago, redactar un ensayo, hago mucho esto, ¿no? Entonces era algo más fuera de lo común, por así decirlo, algo Como más más innovador. Fuera de la rutina. fuera de la rutina, exacto, más innovador, el hecho de poder compartir información, de incentivar, no sé, de cierta manera informar a la comunidad. Entonces creo que me llamó bastante la atención esto y fue lo que me animó a trabajar, a hacer la entrevista, y casualmente coincidimos los cuatro. Creo que fue la primera vez incluso que trabajamos como equipo, ¿no? Sí, los cuatro. Porque de verdad no. No, es que no. Sí, cada uno ya tiene como su grupo de trabajo y eso. Bueno, y el resultado fue buenísimo. Sí, tuvimos buena acogida. Tuvimos buena acogida, sí, bastante apoyo. Luego se nos dio la oportunidad de seguir haciendo más entrevistas del mismo tema, entonces fue súper chévere. Y nos planteamos, ¿por qué no deberíamos seguir haciéndolo, no? Sí. Nos salió bien, tuvimos la acogida que queríamos, más de lo que pensábamos que íbamos a tener, sobre un tema que no pensábamos que iba a llamar mucho la atención, pero que sabíamos que era necesario hablarlo porque era algo que estaba en aumento, sobre todo por la situación del país, la criminalidad y la delincuencia. Entonces, era un tema que se necesitaba hablar. Y bueno, ahora estamos aquí. Sí, pasó un poco de tiempo, creo que lo fuimos alargando, pero ya como que se dio la oportunidad, y el hecho de ya estar los cuatro, creo que cada quien tiene una personalidad un poco distinta, pero de alguna forma como que se complementan. Sí. Entonces como que si uno está un poco más serio, callado, el otro más divertido, le pone humor al asunto, entonces eso es y muy es gracioso positivo. porque a veces estamos compartiendo tiempo juntos en receso o en alguna situación y surge una pregunta de cualquiera de los cuatro, una pregunta, y como que lo hacemos muy filosófico y lo debatimos un montón. Cada vez tiene una corriente distinta, sobre todo, tiene creencias cada uno, distintas. y eso es algo que no lo conversamos ahora, como ¿qué es lo que les gusta, no? Sí, entonces como que cada uno desde lo que más le llama la atención lo habla y se alarga y empieza todo un debate y lo discutimos, y eso es algo que me gusta que tenemos como equipo. Me gusta mucho eso. Que podemos ver la misma situación pero de De diferentes maneras y como que cada uno con su espacio y entendiendo. No llegamos a un consenso, pero Sí, pero identificamos la postura. Ahora sí. ¿Por qué fuera de consulta? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué fuera de consulta? Y más allá del diagnóstico. Más allá del diagnóstico. Más allá de... Mauricio, tú quisieras responder ¿Yo? esa pregunta. Está bien, ya. Yo quiero voluntariamente responder esa pregunta, ok. Pues yo creía que, pues principalmente, cuando estábamos pensando en el nombre,
se nos venía a la mente algo que identificase que esto va más allá de entrar en la misma terapia, sino más bien como que ir conversando y dándole diferentes perspectivas a lo que es una terapia, a lo que es la psicología, a lo que es en sí una consulta psicológica, sin llegar a los tecnicismos ni a las cosas tan esquemáticas ni pragmáticas, sino más bien darlo a conocer de una forma más coloquial y pues de esa forma generar una empatía con el público para que las personas conozcan acerca de la terapia, borren los estigmas que puedan tener sobre la terapia, sobre la consulta psicológica y puedan incluso de esta forma se pueda fomentar también la salud mental. Entonces, y yo creo que el tema de fuera de consulta es eso, dar a conocer la psicología sin ningún tipo de estigmatizaciones, rompiendo cualquier tipo de prejuicio que pueda haber para que las personas puedan llegar hacia ella con mayor facilidad. Más concreto, fuera de consulta. Sí, comparto lo que dijo Mauricio, fuera de consulta también, porque en algunas ocasiones tal vez habrán personas que se cuestionan igual que nosotros, ¿no? Y entonces tienen como estas preguntas que tal vez no se hacen o simplemente no lo googleamos, no lo consultamos con un profesional de la salud mental o incluso que en terapia no se las hace porque pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Entonces sí, y porque se van a abordar muchos temas sociales que queremos impartir, promover en cuanto a información necesaria, entonces creo que eso nos define como fuera de consulta. Y más allá del diagnóstico, porque las personas los sujetos son muchas otras cosas, no solo una etiqueta, por así decirlo. Va más allá de la etiqueta, más allá de todos los criterios, todos los síntomas que cumplen. Sí, más allá de un manual, ¿no? No tan mecánicos, porque como lo mencioné ya varias veces, somos un conjunto de creencias, de factores sociales, culturales, ambientales, que te forman y forman tu personalidad. Entonces creo que eso también. Sí, comparto lo que dice Karina, porque es el hecho de más allá de consulta. Quizás como individuo estás haciendo terapia, pero ¿qué va más allá de eso? Como el hecho de comprender un poco también el medio social que te rodea y comprenderte a ti. Entonces, y cómo actúas fuera de consulta. Claro, como tu vida la vives a diario. Entonces no es solamente ir a consulta, sino cómo la vives, cómo te relacionas con los demás. Entonces, con el programa precisamente se quiere llegar a esto, a cuestionarnos y como de construirnos y deconstruirnos. Claro, o sea, ese es el objetivo, como mencionó Karen, concientizar sobre problemas sociales, pero sin tecnicismo. O sea, quisimos traer una conversación normal del día a día sobre temas sociales, o, por ejemplo, redes sociales, gaslighting, sobre esto de mujer de alto valor, hombre de alto valor, etcétera, y todas estas cosas que actualmente son muy relevantes y de las cuales no se ha hablado, y de las cuales hablamos en receso mientras comemos o mientras estamos conversando. Y entonces concientizar a las demás personas sobre estos temas, sobre la psicología, pero sin llegar a esta formalidad que muchas veces no llama la atención o que no capta o que tal vez no se logra entender para la mayoría de las personas. Entonces quisimos hacerlo así, como pueden ver, un conversatorio para poder llegar a las demás personas, fluir, hablar de temas así como si estuviéramos en la universidad. Entonces, eso. Prácticamente lo que dijimos, ¿no? Que conversamos diariamente sobre un tema. Es como que lo que conversamos sobre un tema lo queremos traer aquí al podcast para que todos lo vean. Esas conversaciones más profundas. Las conversaciones del día es lo que queremos traerlo acá para que la gente como que lo escuche y pues también puedan conocer sin ningún tipo de prejuicio o estigma lo que en realidad es. Y preguntar y sobre todo tratar de dar respuesta a algunas cuestiones. Claro, para acotar también vamos a invitar a profesionales del área, ¿no?, de salud mental y de acuerdo a con las temáticas que vayamos a abordar, porque consideramos que es algo también interesante, o sea, nuestra visión y también conocer qué piensa el profesional, qué considera bajo su experiencia también. Entonces, su enfoque. Claro, desde su enfoque teórico también es muy importante. Bien, y antes de finalizar con nuestro primer capítulo de este podcast, yo quiero hacerles la pregunta. ¿Quiénes son ustedes? Se va a abrirse. Stalin. Yo Stalin. ¿Quién eres? Mucho gusto. Stalin, ¿quién eres o cómo te describes tú? Bueno, yo soy Stalin Fernández,
Soy retireño, siempre lo llevaré aquí. Retiro, aquí, retiro, aquí. En la frente, retiro. Soy retireño de corazón. Siempre donde vaya voy a decir, yo soy de Retiro a pesar de que ya no estoy viviendo allá. Soy una persona multifacética, le gusta bastante hacer muchas cosas, le gusta el arte, le gusta la música, le gusta el baile, el deporte también bastante. Y cuidar de los míos, que es lo más importante para mí. Bueno, respondiendo a tu pregunta, bueno, como en certamen. Hola. Bueno. En Guatemala hay muchos problemas sociales. Gracias. A ver. Bueno, soy Karen Eras, tengo 22 años. Hoy mi tiempo libre, aunque no tengo tiempo libre actualmente. No tenemos. Bueno, algo que me gusta mucho hacer, un poco desde la adolescencia, es el mundo de la escritura. Si tú me dices en una definición de lo que yo más amo en el mundo son las letras. O sea, escritura, mucho la lectura, la literatura, de cómo se expresa todo esto, tanto en la parte literaria, o sea, de ficción, como también de no ficción, al hecho de leer, o sea, avances tecnológicos, sobre ciencia. Entonces esto me gusta mucho y es algo que precisamente he ido desarrollando con el pasar del tiempo, porque cuando inicié con el hecho de leer o escribir me parecía como que un poco raro, no sé, como que no conocí a alguien de mi medio que también tenga estos hobbies, pero después ya como que agarré confianza, entonces ya ahora puedo decir libremente que esto me gusta. Y eso en el tiempo libre o de forma cotidiana también lo trato de implementar en mi diario vivir, el hecho de leer, escribir. Y también algo que amo mucho hacer es compartir tiempo con mi familia. Yo creo que el hecho de compartir con mis abuelos, con mis padres, no los puedo ver tan seguido, pero el hecho de compartir con ellos tiempo de valor y de calidad es muy importante. Y de igual manera con mis amigos. ¿Y tú, Cari? Bueno, mi nombre es Mauricio Chuchuca, soy estudiante de la carrera de Psicología Clínica, tengo 21 años y pues también provengo de la provincia de Loja. Sin embargo he vivido toda mi vida en Santa Rosa, vivo en Santa Rosa actualmente. Y pues bueno, soy una persona que le gusta hacer las cosas con bastante intensidad, incluso como que... Es bastante intenso. El intenso del grupo. Intenso, pero o sea, me gusta sobre todo que en esa intensidad haya como que un propósito en lo que se hace, un propósito en lo que se busca realizar. Y pues bueno, soy una persona religiosa, como ya no sé si se percataron, bueno, soy católico y pues para mí la fe es parte fundamental de mi vida, es parte fundamental, sobre todo porque me lleva bastante a ver en el otro tal vez esa luz que esa persona no se ve. Entonces eso es lo que a mí me gusta mucho y me ha ayudado demasiado, y que por esa razón la considero la fe parte fundamental de mi vida. Claro, la fe Y la espiritualidad, así es. Y finalizamos con broche de oro, Karina. La más fashion. ¿Quién es Karina Ordóñez? Bueno, igual tengo 21 años. Aunque parezca de 15. Aunque parezca más chiquita, siempre me lo dicen. Todavía estoy descubriendo quién soy. Sí. Como dijo Stalin, también he tenido muchas facetas. Creo que depende mucho de cómo me sienta, de mi estado de ánimo. También siento ser muy expresiva, muy intensa. Tal vez por ahí nos vamos, todos coincidimos. Por eso estamos aquí. Sí, me gusta mucho. También soy muy obsesiva. Sí, me gusta mucho hablar. Me gusta mucho hablar. Poder expresarme, siento que siempre me expreso de diferentes formas y por eso digo, va a depender mucho de cómo me sienta. A veces con la música me gusta mucho ir en mis tiempos libres. Siento que lo que más hago es escuchar música o ponerme a cantar, porque siento que también la música como que expresa, es otra forma de expresar. También he tenido mis etapas del arte, me gusta mucho la pintura, expresarme de esta manera, liberar emociones y todo. Entonces el arte, la pintura, eso siempre me va a llamar la atención. Entonces, eso, creo. Ya seguiremos viendo qué surge.
Nunca se Todo sabe. es un proceso. Sí, Todo es un proceso. así La es, vida. todo es un proceso. Muy bien. Y bueno. Y con esto finalizamos nuestro primer episodio. Bueno, antes de finalizar, gracias a todos ustedes y de igual manera a la carrera de comunicación de la Universidad Técnica de Machala por habernos permitido este espacio para grabar el episodio. También un agradecimiento especial a Reset Studio por ayudarnos con la producción de este podcast que salió publicado tanto en Facebook como en YouTube. No se olviden de seguirlo en sus redes sociales y eso ha sido todo en Fuera de Consulta. Tú, los esperamos en el siguiente episodio. Yo iba a decir otra cosa, pero ya dijiste fuera de consulta. Sí, bueno, los esperamos en el siguiente episodio. Los esperamos en el siguiente episodio. Nosotros somos... Fuera de